Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Tú superas lo que imaginé, tú superas lo que oí decir, tú superas simplemente todo lo demás. Leemos las Santas Escrituras, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Inclinemos el rostro por reverencia a Dios y a su palabra. Padre de los cielos, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, hoy nos disponemos a recibir tu palabra. Te pedimos humildemente que tu Espíritu hoy guíe esta enseñanza, que cada palabra que salga de mi boca lleve ese sello inconfundible de tu precioso Espíritu. Habla, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice algo. Amén. Buenos santos hermanos, voy a continuar este estudio que comencé ya hace algún tiempo, hablando acerca de la última semana en la vida del Señor Jesús. Tal vez ustedes recordarán que toqué varios temas. Hablé de todo lo que sucedió en el aposento alto, la institución de la cena del Señor, la última cena con sus discípulos, todas las enseñanzas que el Señor dio allá en la cena, el lavatorio de los pies, etc. Luego hicimos un estudio de todo lo que el Señor habló desde que salió del aposento alto por el camino hasta llegar al huerto de Getsemaní. Hablamos de muchas cosas que el Señor tocó por el camino. Después llegamos al huerto de Getsemaní y hablamos de la oración sacerdotal del Señor Jesús. Usted recordará que estudiamos todo el capítulo 17, versículo a versículo, donde encontramos la oración sacerdotal del Señor. Usted recordará que fueron realmente 3 oraciones que estudiamos. Una que el Señor hizo por su ministerio, otra que hizo por sus discípulos y otra que hizo por todos los creyentes. Ahora el Señor está en el huerto, en Getsemaní. Un huerto como una especie de jardín hermoso, con árboles, con flores, muy hermoso.
Este huerto queda muy cerca de Jerusalén, exactamente en el Monte de los Olivos, al lado noroccidental del Monte de los Olivos. Allí el Señor está con sus 11 discípulos. Digo 11 porque el 12º lo está vendiendo. Es más, ya lo vendió, ya viene en camino, está a metros para llegar. Mientras esto sucede, el Señor toma a 8 de estos discípulos y les dice: espérenme aquí, voy a ir un poco más dentro del huerto y ya vengo. Toma a 3 de ellos, deja a 8, el traidor ya viene. ¿A cuáles se lleva? Dice que se lleva a Pedro y a los hijos de Zebedeo. ¿Quién eran los hijos de Zebedeo? Juan y Jacobo. Estos 2 hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, junto con Pedro, hacían parte del círculo íntimo del Señor Jesús. Todos tenemos amigos, ¿verdad? Pero siempre tiene un amigo uno que es la persona a la que uno le confía cosas muy íntimas. Ese círculo íntimo también lo tenía el Señor. Lo conformaban 3 hombres: Pedro, Jacobo y Juan. Ellos 3 van con Jesús un poco más adentro, y a estos 3 Jesús les cuenta algo muy privado, muy de él, y le dice: mi alma está muy triste. Estoy tan triste y tan angustiado que parece que me voy a morir de la angustia y de la tristeza. Por favor, ustedes 3 que son mis amigos, ayúdenme a orar. Necesito de su respaldo. Esta agonía que siento me va a matar. Me siento triste hasta la muerte. Tengo una angustia que me está agobiando y necesito de su apoyo. Y dice la palabra que él deja a los 3 y se retira un poquito más y se arrodilla y empieza a orar. La palabra, ya lo veremos más adelante, dice que la oración de Jesús era tan intensa y su agonía era tan grande que de su rostro escurrían gotas como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Lo lamentable y lo triste de esto es que cuando Jesús regresa a ellos, los encuentra dormidos. Y Jesús despierta a Pedro y le dice: Pedro, ¿cómo es posible que no me hayas apoyado en oración? ¿Acaso no habéis podido velar conmigo 1 hora? Esto quiere decir que Jesús duró 1 hora orando y ellos 1 hora durmiendo. Así que el Señor le está reclamando su falta de cuidado y su falta de amor. Se va otra vez y lo deja despierto, pero cuando regresa otra vez está ¿qué? Dormido. Yo no sé si se parece en algo a nosotros, no lo sé, pero yo creo que es una fotografía o una radiografía de muchos de nosotros. No debe ser solo del pastor, ustedes son unos guerreros de oración, ¿no? Bueno, entonces el Señor va por segunda vez y cuando regresa el Señor les dice, ya la tercera vez les dice: duerman ya. ¿Cómo así? Sigan durmiendo más bien y descansen. Mire, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vean, se acerca el que me entrega. Este pasaje de la Escritura yo quiero estudiarlo a fondo. ¿Por qué Jesús estaba tan agobiado? ¿Acaso tenía temor a los clavos? ¿Tenía temor a las espinas? ¿Tenía temor a los látigos? ¿Tenía temor a todo el tormento que iba a sufrir en la cruz? ¿Qué era lo que lo angustiaba tanto? ¿Por qué su agonía era tan intensa que de su rostro escurrían grandes gotas como de sangre que caían a la tierra? ¿Qué era esa angustia? Ese es el tema que yo quiero hoy compartir con ustedes. Por eso he titulado mi sermón: la agonía en el huerto. La agonía en el huerto. Así que yo quiero saber si los santos están listos para oír este estudio. Amén, dígame amén. Yo quiero que esté despierto. Usted sabe que a mí me gusta predicarle a gente despierta, gente que está animada, que quiere comer palabra, que quiere aprender de Dios. Dígame amén. Yo quiero aprender por qué Cristo estaba tan agobiado. Entonces me voy con mi primer punto santo. Primero, en Números Romanos, el lugar de la agonía. Ya sabemos que el lugar de la agonía es ¿cuál?
Getsemaní. Repita, Getsemaní. Ahora, ¿por qué quiero hablar del lugar de la agonía? Porque esta palabra Getsemaní me habla del sufrimiento de Jesús. La palabra Getsemaní significa prensa de olivos. Prensa de olivos. Cuando hablo de prensa de olivos me refiero a prensar algo, apretarlo, digámoslo, espicharlo, apachurrarlo. Eso es lo que significa la palabra prensa. Es como cuando usted mete algo y lo prensa para que le escurra del olivo el aceite. Ya va a entender por qué este huerto se llama Getsemaní. Esto no es un accidente. Esto habla de la cruz de Cristo. Así que lea conmigo el versículo 36 y 37. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Amén. Ahora, ¿por qué hablar del lugar de la agonía? Por esta sencilla razón. Lea conmigo esto. La agonía del Señor Jesús comenzó en el huerto de Getsemaní, que significa prensa de olivas. Prensa de olivas, no lo olviden. Bueno, para que ustedes puedan entender esto, es necesario hablarle un poquito de cómo se saca el aceite de oliva. Levante la mano los que han probado el aceite de oliva o lo han usado para orar o para las ensaladas. Ese aceite de oliva tiene un proceso. Le voy a hablar del proceso artesanal del aceite de oliva. ¿Cómo hacen los campesinos para producir el aceite? Lo primero que hace un campesino, y lo puede ver en YouTube cuando llegue a su casa, averigüe cómo se hace el aceite de oliva artesanalmente, va a encontrar lo que yo le digo. El aceite de oliva se hace así, ponga atención. El campesino toma del árbol, porque es un árbol, todos los frutos. Son unas pepitas redondas más o menos de este tamaño, pequeñitas. Y todo ese fruto lo amontonan. Hacen un montón de ese fruto del olivo. Y luego que tienen todo recogido, muelen los frutos. Los meten al molino y los muelen. De esa molienda, de ese moler, sale una masa, como una especie de engrudo. No sé si saben qué es engrudo, que es como una masa espesa de color grisáceo. Toda esa masa la recogen, crea una masa muy compacta y luego llevan todo a la prensa. ¿Qué es la prensa? La prensa es un tubo metálico, como una especie de hierro fuerte, grueso, o acero mejor, y abajo hay un recipiente para recoger el aceite. Luego en ese tubo toman unas carpetas. Esto para los jóvenes de pronto no saben qué es una carpeta. Las carpetas las usaban las madres, las tejían ellas y hacían una carpeta y la ponían y luego ponían una porcelana encima. Es parecido a un disco, a un non-play. Ahorita digo eso, non-play, ¿qué es, hermano? Eso era de nuestra época, cuando éramos jovencitos y hermosos. Entonces ese disco lo hacen con una especie de mimbre, una fibra con la que hacen los canastos. No me diga tampoco que no sabe qué es un canasto, ¿no? A veces uno habla con los jóvenes y ellos no le entienden a uno eso. Entonces, con esta fibra de mimbre con la que hacen los canastos, hacen unos discos elásticos, y ese disco tiene un hueco en la mitad y lo meten por el tubo. Bajan ese disco de mimbre y sobre ese disco colocan de la molienda del olivo. La mezcla la echan así alrededor y encima ponen otro disco de mimbre. Luego toman otro poco de esta molienda y lo pasan por encima, ponen otro disco y así sucesivamente van armando como si estuvieran haciendo una gran milhoja de capas y capas. Cuando ya tienen una altura más o menos así, colocan un disco de acero, lo meten ahí
y luego ponen la tuerca, que es una tuerca de un tamaño tremendo, que empieza a enroscar y tiene un gran tubo. Y lo empiezan a dar vueltas. Es decir, que a medida que da vueltas empieza a presionar todo lo que hay abajo. Y entre más presiona y más presiona, empieza a escurrir el aceite que está en la pasta. Este aceite lo dejan toda una noche. Y toda la noche está escurriendo. Al otro día lo siguen exprimiendo y exprimiendo hasta que la capa que es así queda así. Todo el aceite es exprimido y sacado hasta que no queda ni una gota de aceite. ¿Por qué Cristo sufrió su agonía en Getsemaní? ¿Cómo se llama? Prensa de olivos. Porque eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Jesús se sometió al castigo, al sufrimiento, al tormento, a la prensa de Dios para poder lograr nuestra salvación. Esto es lo que dice la palabra en Isaías 53. El molido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Toda la obra que Cristo hizo en la cruz fue permitir que Dios lo prensara y lo sometiera al castigo más duro de este planeta, para que hoy tú y yo seamos cubiertos con el aceite fresco del Espíritu Santo, que nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia. Alábalo y entienda la palabra. Vuelvo a leer el pensamiento que les había leído. La agonía del Señor Jesús comenzó en el huerto de Getsemaní, que significa prensa de olivas. Ahora compare esto con el sufrimiento de Jesús. Lucas 22:44. Dice la palabra: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que yo quiero que usted compare la prensa de olivas para sacar el aceite y compárelo con Cristo, que se dejó lacerar, sufrir y cargar todo el castigo para lograr que ese aceite del Espíritu Santo hoy nos llene de alegría, de paz y sobre todo de salvación y de vida eterna. Ese aceite que fluyó de Cristo es el Espíritu Santo que hoy está en nuestros corazones. Amén. Si ustedes recuerdan el Salmo 23, el Salmo 23 habla de esto. La palabra dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré el mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Y ahí viene: unges mi cabeza con el aceite para que mi copa esté rebosando. Esto es exactamente lo que Jesús hizo. Se dejó meter en la prensa de la ira de Dios y del castigo por nuestros pecados, para que el aceite del Espíritu Santo hoy llene nuestras vasijas y estemos rebosando de alegría por el poder del Espíritu Santo que hoy está en nuestros corazones. Alábalo, alábalo, si entiende la palabra. Gracias, Señor. Ahora le voy a leer Isaías 53, y mientras yo te leo esto de Jesús, piensa en lo que te he enseñado, cómo sacan el aceite en la prensa. Piensa mientras leo esto. Isaías 53:5. Mira a Jesús y verás la prensa del sufrimiento. ¿Qué dice la palabra? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. A nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Alabado sea el nombre de Cristo. Él se sometió a la prensa del Señor. Ahora entienden la importancia del nombre. Nunca lo olviden, santos hermanos. Cada vez que lean acerca de Getsemaní, nunca olviden que significa prensa de olivos, donde se oprime el olivo para que brote el aceite. Nunca olviden que Cristo fue ese olivo oprimido por culpa de nuestros pecados, muriendo en una cruz y resistiendo todo ese castigo, para que hoy tú y yo podamos deleitarnos del aceite que brotó del mismo sufrimiento en la cruz del Calvario. Somos el resultado de ese aceite que brotó de Cristo, y ese aceite no es otro más que el Espíritu Santo. Dijo el Señor: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quédense hasta que les dé ese aceite. Ese aceite es el mismo Espíritu de gracia que hoy habita en nuestros corazones. Alabado y exaltado es el nombre de Jesús. Amén. Ahora que ya entendemos por qué Jesús sufrió la agonía en Getsemaní, permítame hablarle de qué era lo que lo agobiaba tanto. ¿Por qué tanta angustia hasta sudar grandes gotas de sangre? ¿Qué era lo que él sentía? ¿Por qué razón? Pues me puse a averiguar en la palabra y encontré por lo menos 3 causas por las cuales el Señor estaba tan angustiado y tan triste. Entonces vamos a mi segundo punto: las causas de la agonía. Versículo 37 y 38. Lea conmigo. Dice: y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó ¿a qué, iglesia? Están más dormidos que los 3 discípulos que llevó el Señor. Ustedes lo hacen a uno llorar, hermano. Vamos otra vez, haga de cuenta que yo no le he preguntado. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, ¿comenzó a qué? A entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Por qué Cristo sentía morirse de tristeza y de angustia? Eso es lo que yo quiero resolver. Lea conmigo. La infinita tristeza y angustia que sintió el Señor Jesús en Getsemaní se debía a 3 razones. 3 razones habían por lo cual Cristo se sentía tan triste y tan angustiado. Primera, el santo Hijo de Dios tenía que cargar sobre sus hombros los terribles pecados de toda la humanidad. Por favor, déjelo ahí. Lo vamos a leer en voz alta. Ya vi cómo es con ustedes. Vamos todos. El santo Hijo de Dios tenía que cargar sobre sus hombros los terribles pecados de toda la humanidad. Déjeme el pensamiento ahí. ¿Qué es lo primero que quiero que entienda? Que Jesús era 3 veces santo, que nunca había pecado, que había vivido por la eternidad porque es Dios, pero jamás, diga jamás, había pecado. Era inmaculado.
perfecto, sin pecado. Pero ese día, Jesús sabía que muy pronto tendría que cargar tu pecado, el tuyo también, el tuyo y el de la última silla, el mío también y el de toda la humanidad. El que nunca había cometido un pecado iba a cargar sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Por eso estaba tan triste y tan angustiado. Lea ahora la palabra donde está escrito esto. Segunda de Corintios 5:21. Lea conmigo. Al que no conoció pecado, Cristo no conoció pecado, nunca había pecado. ¿Qué pasa? Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, que éramos los pecadores, fuésemos hechos justos delante de Dios por medio de la obra que Cristo iba a hacer en la cruz. Esto es lo que está diciendo. Léalo conmigo. Diga: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Jesús nunca pecó, pero ese día el pecado de toda la humanidad iba a venir sobre él. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Cómo lo hizo pecado? Tomó mi pecado y lo puso sobre él. Tomó tu pecado y lo puso sobre él. Tomó tu pecado y lo puso sobre él. Cristo cargó el pecado de todos nosotros. Se hizo pecado. ¿Para qué? Para que hoy nosotros estemos libres de pecado, seamos justos, seamos santos delante de Dios y listos para partir al cielo, porque Cristo ya hizo la obra por cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Alábalo porque Él vive. El solo pensar en esto lo angustiaba, lo entristecía, pero a eso vino, a cumplir la tarea. Ahora, yo le dije que cuántas razones eran las causas por las cuales estaban. 3. Va la primera: el que no había pecado, que era el santo, se hizo pecado. Pero hay una segunda. El bendito Hijo de Dios tenía que cargar sobre sus hombros la maldición de todos los hombres. Esto me lo enseña la palabra en Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Lea conmigo. Cristo, no está leyendo conmigo, lea conmigo. Es que ya vi cómo es con ustedes, toca hacerlo leer para que no se me duerman. Vamos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Vuelve a poner el versículo, yo se los explico. Cristo, que era el bendito Hijo de Dios, lo que voy a decir lo va a aterrar, pero eso fue lo que pasó. Cristo, el bendito Hijo de Dios, se hizo maldito por nosotros, porque llevó nuestra maldición. ¿Por qué? Porque está escrito: maldito es todo aquel que se ha colgado en un madero. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto en tiempos de Moisés y empezaron a pecar y a hacer lo que no debían? Y entonces Dios los castigó mandándoles unas serpientes que los picaban en el desierto. Y entonces el pueblo empezó a morir. Y fueron a Moisés: Moisés, el pueblo se está muriendo porque el pueblo está pecando y las serpientes los mordieron. ¿Qué hacemos, Moisés? Y Moisés fue donde el Señor: Señor, el pueblo se me está muriendo, las serpientes los están muriendo, ¿Qué los están mordiendo? ¿Qué hago? Y el Señor le dijo: levanta un palo alto, una vara bien alta, y allá en la cúspide coloca ¿qué? Una serpiente hecha de bronce.
Y cuando alguno de estos judíos pecadores sea mordido, que mire a la serpiente para que pueda vivir. Y eso pasó. Cada vez que un judío era mordido, entonces él miraba a la serpiente y pedía perdón y vivía. Ahora, cuando vino Jesús, siglos después, Jesús usó esta palabra y dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo, el Hijo de Dios, sea levantado en las alturas, para que todo aquel que sea mordido por Satanás y su pecado me mire a mí colgado en el madero y pueda vivir para siempre y pueda tener la vida eterna. Amén. Ahora, ¿por qué Jesús se comparó con una serpiente? Porque esto fue lo que hizo Jesús. Tomó tu maldición y la tuya también, y la tuya y la mía, y la llevó en la cruz. Cristo nos redimió, nos salvó, nos liberó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Quién era el que tenía que ir al madero? Nosotros. ¿Quién era el que tenía que ser maldito? Nosotros. ¿Quién era el que tenía que morir en la cruz? Nosotros. Pero Cristo hizo lo contrario. Él dijo: Señor, Padre, yo tomo la maldición de fulano, sutano y merengano, la cargo en la cruz para que ellos puedan ser libres y así tú los puedas llevar al cielo. Mientras ellos van al cielo, yo muero por los pecados de ellos para que sean libres y tengan la vida eterna, ahora y para siempre. Esto fue lo que Jesús hizo por nosotros. Número 3. Son 3 razones. La primera, Cristo estaba angustiado porque se iba a hacer pecado. La segunda, Cristo estaba angustiado porque se iba a hacer maldición. Pero había una cosa aún mayor que angustió a Jesús en Getsemaní. Una cosa aún más grande que el pecado y la maldición. Tercera, el eterno Hijo de Dios tenía que separarse de su Padre para poder expiar la iniquidad de todos los hombres. Vamos a leerlo todo porque otra vez se me durmió la orquesta. Vamos. El eterno, diga, el eterno Hijo de Dios tenía que separarse de su Padre para poder expiar la iniquidad de todos los hombres. Déjame el pensamiento ahí. ¿Qué es lo primero que tú aprendes con este pensamiento? Que Cristo es eterno, que siempre ha estado o estuvo ¿con quién? Con el Padre. Siempre, desde la eternidad, siempre estuvieron juntos, nunca se separaron. Pero cuando Él iba a llevar mi pecado y el tuyo, cuando Él iba a llevar tu maldición y la mía, en ese momento en que todo el pecado y la maldición de los hombres estaba en la cruz sobre Él, en ese momento su Padre le dio la espalda. Su Padre le dio la espalda. Voy a leer algo y ahorita voy a explicar algo muy importante. Lea conmigo Mateo 27:46. Voy a ir a la cruz, voy a adelantarme un poquito. Ya Cristo está en la cruz. Dice así: cerca de la hora novena, algo así como las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, es decir, que gritó con toda su fuerza. ¿Qué gritó? Elí, Elí, lama sabachthani. ¿Qué quiere decir esto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús estaba en Getsemaní, 3 cosas lo angustiaron. Sabía que se iba a hacer pecado por nosotros. Sabía que se iba a hacer maldición por nosotros. Y la tercera, sabía que su comunión con el Padre se iba a romper.
Nunca antes en la eternidad se había separado de su Padre. Pero ese día que estaba en Getsemaní, Él sabía que muy pronto su Padre le iba a dar la espalda. Por eso no lo llama Padre. Ahora le dice Dios. Dios mío. No le dice Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Voy a recordarle las palabras de Cristo en la cruz. Una de las palabras de la cruz, cuando Jesús habla al Padre, le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué palabra usó? Padre. Otra palabra de la cruz: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué palabra usó? Padre. Pero aquí no usó la palabra Padre, usó la palabra Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no le dijo Padre? Porque en ese momento no era su Padre, era el Dios vengador que estaba metiéndolo en la prensa del sufrimiento y del dolor y del llanto, para que a través de este sufrimiento molido por nuestros pecados, hoy nosotros seamos libres del pecado y herederos del cielo para siempre. Alabado sea su santo nombre. Ese día que todo el pecado y la maldición estaba sobre él, su Padre le da la espalda y entonces él se siente absolutamente desamparado. Ya estaba solo, su Padre no estaba, estaba el Dios juzgándolo por el pecado de la humanidad. Así que estas tres fueron las razones por las cuales Cristo sudaba grandes gotas de sangre. ¿Por qué? Porque se iba a hacer pecado por nosotros, porque se iba a hacer maldición por nosotros y porque la comunión con su Padre se iba a romper. Alabado y exaltado sea el nombre de Cristo por la obra que hizo por nosotros. Dele un aplauso grande al Señor. Tercero en Números Romanos. Cambio de tema, quiero hablar de otro tema importante: la copa de la agonía. Ya le hablé del lugar de la agonía, ya le hablé de las causas de la agonía. Ahora permítame hablarle de la copa de la agonía. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este versículo ha sido muy mal interpretado por algunos autores. Me gusta leer muchos libros, compendios teológicos, y he encontrado algunos comentarios que no estoy para nada de acuerdo con su interpretación. Algunos autores dicen que en este momento Cristo mostró su humanidad, mostró su temor y estaba como deseoso de renunciar a la tarea. Estaba como tratando de echar reversa, como que se arrepintió de venir a dar su vida por nosotros. Yo no estoy de acuerdo con este pensamiento. Yo no estoy para nada de acuerdo y voy a explicar mi tesis, mis razones. Lea conmigo, por favor. El Señor Jesús no pretendía ser liberado con su oración, sino dejar en claro que la cruz era el único medio para poder salvar a los hombres de sus pecados. Jesús no se estaba zafando y saliéndose por la tangente, no. Jesús vino con una misión y era dar su vida por el rescate de la humanidad. Él mismo lo dijo en Juan 10: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y he venido a dar mi vida, porque mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió y acabar su obra.
porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando Pedro le dijo, Señor, ¿cómo se te ocurre que tú vas a morir? Jamás, Señor, imposible, tú no puedes morir. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Así que Jesús la tenía clara, que Él venía a dar su vida por todos nosotros. Ahora, hay un versículo en la Biblia donde Jesús sentía una profunda tristeza y dejó en claro que cumpliría la misión como fuera, la iba a cumplir. Jesús nunca se retractó. Lo que Él quería era dejar en claro que no había sino un camino de salvación y era la cruz. ¿Cuándo sucedió esto? En San Juan capítulo 12, léalo conmigo en el versículo 27 y 28. Jesús, Juan 12, 27 y 28. Jesús está hablando de esto tiempo atrás, no en el huerto de Getsemaní, sino mucho antes. Y oiga lo que Jesús dice: ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero eso es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: yo he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Por favor, ponme el versículo 27. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús estaba muy triste. No está en Getsemaní, es antes de esto. Y le dice a sus discípulos: estoy muy triste. Él sabía que pronto, unos días después, iba a ir a la cruz. Ahora, porque estoy muy triste, voy a pedirle a mi Padre que me quite esta copa de la cruz. No, jamás lo haría, porque precisamente he venido a hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Morir en la cruz. Así que ese día que Jesús le dice: Padre, si no es posible de mí pasar esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Cristo lo que estaba diciéndole al mundo es que no había otra forma. Es que la única forma de salvarlos era subir a la cruz. Y subió a la cruz y murió en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día para consumar la obra que había realizado en el madero. Alabado sea su santo nombre. Cuarto punto: la soledad en la agonía. Así que ya hablamos del lugar de la agonía. ¿Cuál otro? Las causas de la agonía, la copa de la agonía y la soledad en la agonía. Versículo 40 al 46. Vino luego a sus discípulos y los halló intercediendo. Algunos ni se dieron cuenta que dije, porque están como los discípulos. ¿Qué están? Dormidos. Bueno, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora, Pedro? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue, diga otra vez. Y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino, diga otra vez vino, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad, he aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en las manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Qué notaron ustedes de la agonía que vivió el Señor Jesús? Del punto que les estoy compartiendo. ¿Estaba acompañado o estaba solo? Completamente solo. Ahora,
Cuando él oró a su padre, ¿cuántas veces? 3. ¿Hubo respuesta? No. ¿Por qué? ¿Por qué el cielo guardó silencio? ¿Por qué el padre no contestó? ¿Por qué nadie hablaba? Ni un ángel pronunció. ¿Por qué los discípulos dormían? Porque Cristo era el único que podía ir a la cruz a derramar su sangre. Nadie lo podía acompañar en esta tarea. Él era el único que subió al madero y desde ese momento comenzó a vivir su calvario. Cristo lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por todos los creyentes, a fin de ser molido por nuestros pecados, prensado en el sufrimiento, para que el aceite fresco del Espíritu Santo hoy sea derramado hasta que nuestras copas estén rebosando de la bendición de Dios. Alábelo y exáltelo como Él lo merece. Termino con estos dos pensamientos. El Señor Jesús se encontró completamente solo en medio de su agonía, pues ni aun sus discípulos pudieron apoyarle, lo dejaron solo. Ahora este otro, el cielo se mantuvo en silencio ante la oración del Señor Jesús, porque su muerte en la cruz era la única forma de poder salvar a la humanidad perdida. No había otra forma. Así que cuando Jesús le dice a su padre: Padre, si no hay otra forma, yo he venido a cumplir tu voluntad. El padre no le dijo nada, porque el padre le dijo: es que no hay otra forma, hijo. Tú tienes que ir a la cruz. Y él le dijo: a eso he venido, Padre, a dar mi vida en rescate por muchos. Como un cordero mudo fue llevado al matadero, nunca abrió su boca, mantuvo silencio, porque a eso vino, a morir por todos nosotros. La gloria y la honra sea para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie, iglesia. Voy a pedirle que por reverencia, no a mí, a Dios, incline su rostro. Voy a llevarlo a la cruz. Por favor, no me mire a mí. Cierre sus ojos, incline el rostro. Yo quiero que usted se pare ante la cruz. Quiero que vea a Cristo. Quiero que al lado de Cristo vea la prensa de olivas. Ojalá llegaran hoy, lo buscaran en YouTube y vieran cómo esta prensa de olivas habla del sufrimiento de Jesús. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Cristo subió a la cruz para cargar tu pecado? Y que hoy tú gozas de libertad de pecado porque Cristo ya murió en la cruz por ti. ¿Sabías tú que Cristo cargó tu maldición? Porque la palabra dice: el alma que pecare esa morirá. Maldito todo aquel que no cumpliere la ley de Dios. Cristo cargó esa maldición en la cruz y lo hizo porque te ama. ¿Sabían ustedes que Cristo prefirió separarse por un momento de su Padre para podernos salvar, redimir y liberar de la muerte eterna? Todo lo que Cristo hizo, lo hizo porque nos ama, hermano. Ahora, la pregunta obligada es: ¿estamos correspondiendo al amor de Jesús? ¿Le pagamos con la misma moneda con que Él nos pagó? ¿O tal vez somos desagradecidos con todo lo que Él hizo en la cruz? Es una pregunta que yo no puedo responder por ti. Tú tienes que responderla. ¿Lo adoras cuando vienes a la iglesia? O tal vez llegas cuando la alabanza ya pasó, porque no te importa agradecerle, honrarlo y alabarlo por lo que hizo. Si la respuesta es: pastor, yo siempre llego tarde, tú estás en deuda con Cristo. Tú nunca oras en la madrugada porque te da pereza levantarte temprano. Tú estás en deuda con Cristo, porque todo lo que hizo Cristo lo hizo para que tú hoy lo adores. Pero muchos de ustedes no lo adoran. No le importa nada
Dicen que son cristianos, se les hace la boca agua diciendo: soy cristiano, me congrego en la iglesia Filadelfia. Pero la verdad es que no lo eres, porque si tú fueras cristiano serías agradecido por todo lo que Cristo hizo por ti, porque Él fue a la prensa del sufrimiento y del tormento para darte vida, para salvarte y perdonarte. Pero cuando tú prefieres levantarte, irte a hacer cosas y llegar tarde a la iglesia, tú no le estás mostrando amor. Tu amor no es genuino, no es real, no es verdadero. Ahora, cuando yo te llamo en arrepentimiento y tú prefieres quedarte ahí parado sabiendo de que el Espíritu Santo hoy te habló, tú eres doblemente pecador. Porque a pesar de saber que Dios te está exhortando y llamando, sigues tan campante resistiéndote a aceptar tu pecado. Así que el que tenga oído, que oiga, y el que quiera cambiar su vida, que la cambie. Pero que quede en claro que Dios hoy te habló acerca de lo que Cristo hizo por ti. Y si tú lo amas de verdad, si tú quieres cambiar ese corazón duro, tú tienes que aceptar lo que te estoy diciendo, porque tú sabes que te estoy diciendo la verdad. Que te duela es diferente, pero es la verdad. Así que yo te invito hoy a que tú hoy reconozcas tu pecado, tu falta de amor por Cristo, y vengas aquí adelante y le pidas perdón. Le digas: Señor, perdóname, porque yo no he valorado lo que tú hiciste por mí en la cruz. Yo reconozco que tengo un corazón duro y hoy he venido a pedirte perdón, porque no te doy la alabanza que tú mereces, no te doy la adoración que tú demandas. Como que no me importa nada lo que tú sufriste por mí. Y hoy quiero ir a pedirte que me perdones. Reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, reconozco que te he fallado. Y me duele, Señor, me duele que me lo tengan que decir cada rato, que me tengan que repetir lo mismo una y otra vez. Y ni siquiera así reflexiono. Padre, yo te doy gracias por aquellos que fueron movidos por el Espíritu Santo, aquellos que les ha llegado esta palabra al alma y me produce un profundo dolor y tristeza por aquellos que les rebota esta palabra en sus corazones, que no les entra porque están más duros que pedernales. Siento algo de la profunda tristeza que tú sentiste por aquellos que ni siquiera esta palabra los mueve. Y hoy te pido perdón por todos ellos en el nombre de Jesús. Te pido que los perdones porque no saben lo que hacen. Y ustedes que están aquí reconociendo su error, por favor, levanten las manos y pídale perdón al Señor por el desprecio que usted muestra hacia Él, por la falta de adoración, la falta de oración, la falta de búsqueda, la falta de compromiso. Pídale perdón porque usted le ha fallado y usted sabe que es así. Imagínese si me duele a mí, ¿cómo le dolerá a Él? ¿Cómo le dolerá a Él que se dejó prensar en el dolor y el sufrimiento porque te ama? Y tú, el amor que le muestras es un desprecio tan grande, una indiferencia tan terrible. ¿Cómo se sentirá Él? ¿Por qué no piensas un momento? ¿Cómo se sentirá Jesús? Saber que fue a la cruz por ti y que hoy tú lo desprecias, no lo valoras. Tú me dirás: claro que sí lo valoro, pastor. Hermano, si tú lo valoraras, lo adorarías, pero tú no lo haces. Tú todos los domingos llegas a la hora que se te da la gana, porque tú no amas a Dios. Porque si tú lo amaras, sería el primero de llegar, vendrías a adorarlo, hermano.
Porque es que es una vergüenza llegar a un servicio de 11:30 de la mañana a las 12. Es una vergüenza, por Dios. Es un culto de mediodía. Tú has tenido toda la mañana para dormir, hermano, para desayunar. ¿Cómo es posible que ni siquiera seas capaz de llegarle a la hora que tienes que llegarle? Tienes que reconocer tu pecado. Tienes que reconocer que estás ofendiendo a Dios. Y te lo digo cada domingo. Y vuelves el domingo a repetir lo mismo. ¿Cuándo lo vas a entender, hermano? ¿Cuándo vas a entender lo que Cristo hizo por ti en el madero? ¿Cuándo vas a entender la obra de la cruz? El día que tú entiendas lo que Jesús hizo, ese día tú lo vas a amar y lo vas a adorar y lo vas a poner en primer lugar y no le vas a dar migajas, le vas a dar tu corazón. Porque Él es el Hijo de Dios que murió en el madero por tu salvación, que se hizo pecado por ti, que se hizo maldito por ti, que se separó de su Padre para darte vida, que dejó que la prensa del dolor de Dios lo oprimiera para que fluyera el aceite del Espíritu y hoy te llene. Tienes que valorar la obra de la cruz. Tienes que valorar la sangre derramada. Tienes que ponerle un precio a tu adoración. Y si tú te molestas conmigo y no quieres volver el domingo, no hay problema, hermano. Yo no estoy predicando aquí por tener la iglesia más grande de Bogotá. Yo estoy predicando para salvar las almas y que conozcan el evangelio verdadero, que conozcan la palabra de Dios. Perdónenme, hermanos, pero el celo por la casa de Dios me consume. Tal vez ustedes no me entienden. Tal vez me juzguen. Tal vez me critiquen. Pero Dios, el Espíritu de Dios que está en mí, está llorando por su falta de amor, por su falta de compromiso. No puede tú decir que amas a Dios cuando ni siquiera vienes a adorarlo. Por Dios, esto es un culto de mediodía, hermano. Y llegar tarde es una vergüenza. Yo te invito a que no vuelvas. De verdad te invito a que no vengas, porque ofendes a Dios. Ofendes al hermano que está alabando. El hermano que vino a alabar y tú le dices permiso. Y el hermano vuelve y dice permiso. El hermano dice permiso. Tú lo estás distrayendo. Déjalo adorar a Él. Y no le robes la bendición. Y el que quiera oír, que oiga. Y el que me quiera juzgar, aquí estoy listo para ser crucificado. Pero nadie, óigame bien, nadie les dirá la verdad como yo se las digo. Les echarán cepillo para sacarle los pesos del bolsillo, pero nadie le dirá la verdad, porque está hoy los púlpitos llenos de cobardes que no son capaces de predicar el verdadero evangelio, que lo único que les interesa es el dinero de las almas y no la salvación de las almas. Tu dinero no me importa, me importa salvar tu alma. Que Dios los bendiga. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.